Empezamos. ¿Cómo lo lleváis? A ver. ¿Estudiasteis de Navidad? Por eso me quedo con pequeño también. Por ir de lista. Por ir de lista y con elección. Asignaturas me encanta. Y el examen fue... A ver, ¿estudiasteis estas Navidades, sí o no? Sí. No me creo nada. ¿Os quedó claro algo de lo que vimos antes de las Navidades? Nada. Bueno, vamos a ver, más o menos, tenéis más o menos la materia estudiada, solo nos queda un tema por ver. ¿Los 6 restantes los estudiasteis? Sí. Bueno, ¿qué tal lo lleváis? ¿Bien, mal o regular? Bien. ¿Estáis confiados? Bueno, pues yo lo diría, ¿no? Vale. Entre el día de hoy y el lunes que viene vamos a vernos el último tema y ya vamos pegaditos de tiempo porque la semana siguiente, la del 25, ya son los exámenes, ¿vale? Ya sabéis si os queréis examinar la primera semana, la segunda... A la primera. Primera, segunda, aquí cada uno se lo juega como puede, ¿vale? Bueno, antes de nada, por favor, que veo aquí mucho nerviosismo. Tanto si os examináis en la primera semana como si os examináis en la segunda, por favor, con cabeza. Leeros bien las preguntas. Por favor, que ya sabéis que va a haber muchas que van a ser muy difíciles, que van a ser del pie de página del libro o del pie de la imagen o lo que sea, pero hay otras que tenéis que saber sacarlas simplemente por la cantidad de veces que os las machaco yo en las tutorías. Entonces, ir con calma. Tenéis 2 horas, que 2 horas dan para mucho, ¿vale? Contestad aquellas que sabéis, ¿vale? Y después jugáis. Si tenéis seguro que habéis, pues yo qué sé, acertado 30, pues oye, os podéis arriesgar más. Si solo tenéis 20, pues os podéis arriesgar menos, ¿vale? Ya vais a tener, cuando os examinéis, ya vais a tener la nota de la PEC. Entonces, sed inteligentes y aseguraros del aprobado. Aquel que vaya más confiado, que vaya más tal, que vaya por nota, pero... Leeros bien las preguntas, ¿vale? María, dígame. ¿Hubo problemas este fin de semana para...? Hubo problemas el domingo con el acceso a los cursos virtuales. ¿Y el sábado? Yo accedí el sábado y funcionaba fatal. El sábado a las 12 de la noche, que fue cuando yo fui a hacer, la abrí y se me cerró. Y ya no hubo forma. No, y además no daba acceso, no cargaba y tal. Y al día siguiente tuve que entrar por Alfa, a través de Alfa. Hacer un rollo así raro. Hacer un rollo raro para poder entrar. Pero no me ponía enviada. O sea, me ponía, ha sido enviada, pero no me ponía contestada. Entonces, por eso quería yo saber si te había llegado. Pues no, ahora lo miro, cuando terminemos la clase, si quieres lo miro. Porque más que nada, pues no vaya a ser que... Yo sé que hoy funcionó, o sea que tal, pero el fin de semana sí que funcionó fatal y de hecho muchos compañeros me escribieron para tal. Yo tampoco recibí ninguna notificación de que fuesen a ampliar el plazo, ¿eh? Claro, por eso yo quiero saber, porque si no la recibiste te la vuelvo a llegar a casa. Pues ahora cuando terminemos de explicar esto lo vemos con calma, ¿vale? Chicos, ¿en qué nos quedamos antes de las Navidades? En una aproximación general, ¿vale? De lo que es nuestro sistema nervioso central. ¿Lo recordáis o no lo recordáis? Vimos más o menos cómo se constituye, qué es el sistema nervioso central, qué es el sistema nervioso periférico, en qué se diferencia el uno del otro, ¿vale? ¿Qué sistemas de protección tiene el sistema nervioso central? Líquido cefalorraquídeo... ¿Todo esto más o menos os suena? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué vamos a ver en el tema 7? Nos vamos a centrar única y exclusivamente en el sistema nervioso central. Vamos a dejar al margen el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico... La médula también se toca en las secciones... ¿La médula qué es? Hay las conexiones de la cesta con... ¿Vale? Nos vamos a dejar el sistema nervioso periférico. Tenéis que entender que el sistema nervioso periférico solo son ganglios y nervios que comunican el exterior con mi sistema nervioso central. Nosotros ahora vamos a ver cómo es la constitución de ese sistema nervioso central y vamos a hacer una aproximación general a cómo es anatómicamente, ¿vale? Y cómo se distribuyen los nervios que hay en él, la sustancia gris, la sustancia blanca y demás. ¿Bien? Con eso cerramos el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre veremos cómo funciona ese sistema nervioso central y ese sistema nervioso periférico para recibir información y para suministrar una respuesta. ¿Bien? Vale. Organización anátomo-funcional No, ¿por qué? No me pinta esto. Del sistema nervioso
central. A ver si va a ser este. No. ¿Por qué? Bueno, pues os lo digo desde aquí, no pasa nada. A ver, organización anatomofuncional del sistema nervioso central. Empezamos. ¿Os acordáis lo que habíamos visto de qué es la sustancia blanca y qué es la sustancia gris? ¿Qué es la sustancia blanca? ¿Una acumulación de qué? De axones, ¿vale? Yo tengo a mi neurona, que está compuesta por un cuerpo neuronal, que es este de aquí, ¿vale? Y por un único axón, que es este de aquí. ¿Qué es lo que yo tengo? Muchas dendritas, pero un único axón, ¿vale? Estas son las dendritas, tiqui, 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 y este es el axón de aquí. ¿Qué pasaba con el axón? Que tiene que coger la información aquí en el cono axónico y transmitirla hasta el final. Para aumentar la velocidad de transmisión, lo que hago es recubrirlo de una vaina de mielina, que es un tejido, bueno, una sustancia aislante, ¿vale? Que evita pérdidas y que hace que el impulso nervioso se distribuya con mayor velocidad. Si yo agrupo muchos de estos axones, como están cubiertos de mielina y la mielina es blanca, lo que tendré será sustancia blanca, formada por axones. ¿Qué va a pasar con estos cuerpos neuronales, con estas estaciones de relevo? Que si las agrupo, al no estar cubiertas de mielina, ¿vale? Lo que tengo son sustancia de tipo gris. Esta sustancia blanca, veremos ahora, formará tractos, haces, que irán de un lado a otro, y la sustancia gris la formarán núcleos, áreas o cortezas. ¿Vale? Bien. Vale. Se llamará núcleo o área en función de esa sustancia gris, está más o menos delimitada. Núcleo, si es una agrupación de neuronas sin una organización definida, pero con una apariencia muy compacta, de tal manera que tú puedes ver los límites, ¿vale? Si esa agrupación de somas es más dispersa y no delimitas tanto cómo empieza y cuándo acaba, ¿vale? Formará áreas o regiones que pueden tener sustancia blanca atravesándolas. ¿Bien? ¿Dónde tendré yo estructuras laminadas? En mis cortezas, donde esa sustancia gris ya no está formando agrupaciones atravesadas más o menos por la sustancia blanca, sino que tendré capas. ¿Dónde tendré esto? En la corteza de mi cerebelo y de mis hemisferios cerebrales. ¿Bien? La sustancia blanca son las vías de comunicación entre las sustancias grises, que pueden ser más o menos largas, ¿vale? Pueden estar comunicando estructuras que estén o muy cerca o estructuras que estén más lejanas, y se llamarán tractos, haces, fascículos o comisuras. Entonces, si yo estoy hablando de un tracto, estoy hablando de una sustancia blanca que sale de un núcleo y que va a otro. Lo mismo que si es un hace, que si es un fascículo o que si es una comisura, ¿vale? Normalmente se llaman desde el punto de origen hasta el punto de fin. Si yo tengo una comisura interhemisférica, tendré sustancia blanca que estará comunicando un hemisferio con el otro. ¿Lo entendéis? Bien, vale. Componentes de mi sistema nervioso central. Tengo el encéfalo anterior, que está formado por los hemisferios y el diencéfalo. El tronco del encéfalo, que es esta zona de aquí. Tengo el cerebelo y tengo la médula espinal. ¿Dónde voy a encontrar la sustancia gris formando capas? Aquí, en los hemisferios cerebrales, y aquí, en el cerebelo. En todas las demás estructuras de mi sistema nervioso central, la sustancia gris estará formando núcleos o áreas, con la sustancia blanca que se le atravesará o no. ¿Bien? Vale. ¿Por dónde accederá la información, vale, a mi cerebro? Por aquí, por la médula espinal, ¿vale? Esta médula espinal será la que me trae la información de mi sistema nervioso periférico y del mundo que me rodea. ¿Por dónde saldrá la respuesta de mi cerebro? Por aquí, por mi médula espinal. Entonces, la primera estructura que voy a ver va a ser la médula espinal. ¿Bien? Hoy vamos a ver médula espinal, tronco del encéfalo y diencéfalo. ¿Por qué? Porque es ahí donde la sustancia gris la vamos a ver formando núcleos. ¿Qué veremos la semana que viene? La estructura de mis cortezas, tanto de mis hemisferios cerebrales, de mi corteza cerebral,
como de mi cerebelo, de mi corteza cerebelosa. Bien, primera estación de relevo por la que tiene que pasar la información para llegar a mi encéfalo, mi médula espinal. Mi médula espinal que está dentro de mi columna vertebral, formando segmentos medulares. ¿Cuántos segmentos medulares? ¡Vamos! ¡Que podéis! ¿Cuántos segmentos medulares? No, más. ¿Cuántos segmentos medulares? 31, ¿vale? Hijos, teníamos ¿cuántos nervios craneales? ¿Y cuántos nervios espinales? 31, chiquitín, ¿vale? Entonces, los segmentos medulares son pares de nervios espinales que delimitan un trozo de la médula. Tengo 31 pares de nervios espinales que me formarán los 31 segmentos medulares. ¿Bien? Y presento dos ensanchamientos, uno en la zona cervical y otro en la zona lumbar, que es donde me están insertando los nervios que van a los brazos y las piernas. ¿Bien? ¿Cómo se constituye o cómo se distribuye la sustancia blanca y la sustancia gris en mi médula espinal? La sustancia gris la tendré en el interior de la médula espinal en forma de mariposa, con la sustancia blanca rodeándola, ¿vale? En una apariencia externa yo podré distinguir en la superficie ventral, que es esta de aquí, un gran surco medio y un surco lateral. En la superficie dorsal también tengo un surco medio y un surco lateral, pero es en la superficie ventral donde se ve más, donde ese surco medio es más pronunciado, ¿vale? En los surcos laterales es donde se insertan las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales. ¿Cómo puedo distinguir una superficie ventral y una superficie dorsal de la médula espinal? Gracias a esto. Esto es el ganglio de la raíz, ¿qué? Dorsal. Entonces, esta superficie de aquí es la dorsal, es la que yo tengo aquí. Esta superficie de aquí es la parte más ventral. ¿Cómo voy a distinguir una imagen de la médula espinal? Punto número 1, por el surco medio. Si es muy marcado, es superficie ventral. Y punto número 2, por el ganglio. Donde esté el ganglio es donde se inserta la raíz de tipo dorsal, ¿vale? Entonces, tenemos que la sustancia gris está en el exterior en forma de mariposa. Y en esa forma de mariposa yo distingo un asta dorsal, ¿vale?, que está en la parte dorsal de ese segmento medular. Un asta ventral, que está en la superficie ventral o anterior. Y una zona intermedia, ¿vale?, que es la que me queda más medial, más pegada, ¿vale?, al acueducto o al canal donde va el líquido cefalorraquídeo. Bien, en determinados segmentos esta zona intermedia parece que sufre un abultamiento que se llama zona intermedia o de transición. Bueno, sí. ¿Dónde? En los segmentos torácicos o en los primeros umbrales. Bien, esto es sustancia que gris. Aquí, ¿qué es lo que tengo yo? Somas, núcleos, ¿vale?, o centros neurálgicos de las neuronas que tengo dentro de mi médula espinal, ¿vale? Estas neuronas que están aquí en el interior cogen información y la llevan de un lado a otro, bien desde el sistema nervioso periférico al encéfalo, del encéfalo al sistema nervioso periférico. A lo mejor solo comunican, ¿vale?, un segmento, o a lo mejor comunican el segmento de aquí con el segmento de aquí, ¿vale? Lo digo para que sepamos diferenciar esas neuronas en función de si son interneuronas o neuronas de proyección, ¿vale? Si la neurona que yo tengo en mi médula espinal no sale de la médula espinal, ni el soma ni los axones, es una interneurona, ¿vale? Si la neurona que yo tengo en mi médula espinal coge la información en la médula espinal y la lleva al encéfalo o la lleva al sistema nervioso periférico, formará una neurona que se llamará de proyección, ¿vale? ¿Cómo son
son estas interneuronas? Recordad que no salen de la médula espinal. Si no salen del segmento en el que están, son interneuronas segmentales. ¿Vale? Si atraviesan la línea media, comisurales. Y si salen del segmento en el que están, pero no salen de la médula espinal, son propioespinales. Comunican un segmento medular con otro, pero no salen de la médula espinal. Vengo de aquí y me voy aquí, pero no salgo de la médula espinal. Bien, interneuronas. Os digo, esto es funcionalmente una interneurona. ¿Qué pasará con las neuronas de proyección? Que sí que saldrán de la médula espinal, bien para dirigirse al encéfalo o bien para recoger la señal que viene del encéfalo y pasársela a mi sistema nervioso periférico. Entonces tendré dos tipos de interneuronas. Dos tipos de neuronas de proyección. De proyección central, si su misión es llegar hasta el encéfalo, o de proyección periférica, si lo que hacen es recoger esa información que viene del encéfalo y llevársela al sistema nervioso periférico. ¿Lo veis? Vale, yo le llevo información al encéfalo. Soy una neurona de proyección central. Si yo le llevo información al encéfalo, ¿qué tipo de información le llevo? Le llevo una información sensorial. Si cojo la información que viene del encéfalo, le estaré transmitiendo a mi sistema nervioso periférico una respuesta, una información motora. Entonces, las neuronas de proyección, si son de tipo central, llevarán información de tipo sensorial, que podrá ser bien somática, porque estoy informándole a mi encéfalo de dónde están colocados mis músculos, de los estímulos que yo recibo a través de mis pies, ¿vale? O bien será visceral, porque le estoy informando al encéfalo pues de que me he comido un pavo y que tengo que digerirlo, o que mi corazón va a 1000, o que no me falta la respiración, ¿vale? Pero si son de proyección central, la información que reciben es sensorial. ¿Qué pasará con esa respuesta? ¿Qué pasará con las neuronas de proyección que son periféricas? Que tendrán una respuesta de tipo motor, que puede ser somática, porque me tengo que mover para apartarme de un obstáculo o lo que sea, o puede ser visceral. Tengo que emitir a lo mejor una determinada hormona para digerir el pavo y demás. ¿Lo veis? Entonces, neuronas de proyección central, información sensorial. Neuronas de proyección periférica, información motora. ¿Dónde se van a situar en la médula espinal? Aquellas que son sensoriales se localizarán en la parte más dorsal. Mi información sensorial, ¿vale?, va a viajar por aquí y formarán las fibras, ojo, aferentes hacia el sistema nervioso central, somáticas o viscerales. ¿Bien? Cuando me quemo con algo y aparto la mano y me hago consciente de ese movimiento, ¿es motor, es sensorial? Es motor y sensorial. Vamos a ver. Si tú recibes un estímulo, imagínate que tú coges, y yo qué sé, coges una superficie de la mesa y notas un pinchazo. Esa información sensorial tiene que viajar a mi encéfalo y la respuesta tiene que salir del encéfalo. ¿Qué pasa? Que lo que tú me estás diciendo es un movimiento reflejo que puede no llegar al encéfalo, a la corteza cerebral, que a lo mejor es un estímulo reflejo a nivel del tronco, ¿vale? Pero tienes las dos vías. Percibo que está pasando algo, una información sensorial, y emito una respuesta motora, ¿vale? Neuronas de proyección central. En el punto de vista estarán en la zona más dorsal. ¿Qué pasará con la respuesta motora? Que estará localizada en una superficie más ventral, ¿vale? En el asta ventral. ¿Vale? ¿Qué pasa con la información motora visceral? Que está en la superficie ventral, pero en esta zona intermedia. De tal manera que si yo tengo información sensorial, sé que va siempre por la superficie más dorsal. Y si tengo información motora, si esa información motora es somática, está en el asta ventral. Y si esa información motora es visceral, está en la zona intermedia. Bien. Bien. ¿Qué pasa con la sustancia blanca de la médula espinal?
que estará rodeando esa sustancia gris que está en el interior, ¿vale? Y es una vía que comunica una zona con otra, de tal manera que o bien sube, o bien baja, o bien comunica un segmento con otra, formando tractos, que serán ascendentes si van hacia arriba, descendientes si van hacia abajo, y propiospinales si comunican un segmento con otro. ¿Qué pasaba con esas neuronas propiospinales? Que iban de un segmento medular al otro, que tiene que tener una vía de comunicación, que serán estos tractos propiospinales. Bien, eso os vale, ¿vale? ¿Dónde estarán localizados esos tractos propiospinales ascendentes, descendientes? En la superficie externa, ¿vale? Esta es mi sustancia gris y alrededor yo tengo mi sustancia blanca. Y esos tractos formarán columnas, que podrán ser dorsales o laterales y ventrales, ¿vale? Si mi información sensorial está en mi superficie dorsal, esta columna blanca dorsal, ¿qué llevará? Aferente, información que sensorial, fibras aferentes somáticas de los nervios epidionales que se agrupan en los fascículos delgado y pruneado, no realizan sinapsis hasta llegar al bulbo raquídeo. Si mi información motora viaja por mi superficie ventral y dorsal, mi columna blanca lateral y ventral formará vías ascendentes que se originan en la misma médula y tractos descendentes que se originan en las distintas estructuras del encéfalo, ¿vale? Bajará la información por aquí. ¿Bien? Pero ventrales, motor. Unas suben, que son las propiospinales, vías ascendentes que se originan en la misma médula, y también tendré tractos descendientes que se originan en las distintas estructuras del encéfalo. Estas serán, ¿vale?, información de tipo motor. Estas son propiospinales, ¿vale? Y estas son sensoriales, puras duras. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta el momento? Vale. Siguiente estructura que me voy a encontrar si voy subiendo por la médula espinal. ¿Cuál va a ser? El tronco del encéfalo. ¿Vale? El tronco del encéfalo es la siguiente estructura que vamos a ver, que ya veremos qué funciones tienen, porque inervan los nervios espinales, tiene muchísimas funciones a nivel de los reflejos y demás, ¿vale? Este es mi tronco del encéfalo. ¿En una imagen qué? ¿Ventral o dorsal? Ventral. ¿Vale? Este es mi tronco del encéfalo desde un punto de vista dorsal. Ojo, que yo esta imagen del tronco del encéfalo solo la puedo ver si me cargo el cerebelo que está aquí, ¿vale? Y si aparto todo lo demás. ¿Por qué? El tronco del encéfalo está cubierto, parcialmente cubierto por los hemisferios cerebrales, que son estos de aquí, y por el cerebelo. De tal manera que una imagen del tronco del encéfalo libre solo la voy a tener desde la superficie o desde la cara más ventral. Desde la cara más dorsal la estará tapada por esta superficie de aquí. ¿Bien? ¿Cómo es de apariencia externa? ¿Vale? Pues, al igual que en la médula espinal tengo surcos, aquí tengo un surco superior y un surco continuo. Esto desde la superficie, ¿qué? Ventral. Este surco superior, que es un hundimiento, surco continuo, otro hundimiento aquí, me delimita 3 partes en el tronco del encéfalo. Bulbo raquídeo, cuento protuberancia y mesencéfalo. ¿Vale? Primera estructura que está más pegada a la médula espinal, bulbo raquídeo. Siguiente estructura, cuento protuberancia. Última estructura antes del diencéfalo, mesencéfalo. ¿Vale? Eso desde un punto de vista que ventral. ¿Qué es lo que tengo? Vamos allá, a ver si carga. ¿Qué es lo que tengo a nivel dorsal? ¿Vale? Bulbo raquídeo, puente o protuberancia, mesencéfalo. ¿Lo veis? Primera estructura, el bulbo raquídeo. Esta de aquí. A nivel ventral, ¿qué es lo que voy a ver? Todo esto de aquí. ¿Vale? Tengo la
las pirámides, que son estas grandes columnas que forman sustancia blanca, de tal manera que ascienden por el tronco del encéfalo. Tengo unos núcleos de sustancia gris, aquí y aquí, que se llaman olivas. Y tengo una comunicación interhemisférica de sustancia blanca que se llama decusación piramidal. ¿Qué hace esta sustancia blanca? Comunicar este lado del bulbo raquídeo con este lado de aquí. ¿Bien? Esto desde el punto de vista ventral. Desde el punto de vista dorsal, ¿qué es lo que tengo en el bulbo raquídeo? Las columnas blancas dorsales. Tris, 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 tris. Que en un determinado momento tienen un abultamiento de sustancia gris que se llama núcleo de las columnas dorsales. ¿Veis? Bulbo raquídeo. Si os preguntan dónde está la oliva, ¿dónde está? ¿En la superficie ventral o en la superficie dorsal? Ventral. Ventral. ¿Qué será? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Gris. ¿Vale? Las pirámides, 3/4 de lo mismo, superficie ventral o superficie dorsal, superficie ventral del bulbo raquídeo, que será sustancia blanca o sustancia gris, en este caso sustancia blanca. ¿Vale? Siguiente estructura del tronco del encéfalo, el puente o protuberancia, que en una parte más ventral lo único que es unos pliegues orientados horizontalmente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es recoger la información que proviene del cerebelo. ¿Dónde veré el cerebelo? En la superficie dorsal. ¿Qué es lo que tengo en el tronco del encéfalo que me sujeta al cerebelo? Los pedúnculos cerebelosos, que son estos de aquí. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que tengo en el medio de los pedúnculos cerebelosos? Cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que hay aquí en el medio, justo? Líquido cefalorraquídeo. Es aquí, a esta altura del cuarto ventrículo, donde el líquido cefalorraquídeo sale en el espacio subarachnoideo. ¿Vale? Entonces, a nivel de puente o protuberancia, tengo en una superficie más ventral una constitución horizontal de múltiples pliegues y en una superficie dorsal unos pedúnculos cerebelosos que lo único que hacen es conectarme con el cerebelo. ¿Bien? A nivel de mesencéfalo, ¿qué es lo que tengo en el tronco del encéfalo? Tengo unos pedúnculos cerebrales, que son estos de aquí. Si estos me conectaban con el cerebelo, estos me conectan con el cerebro, la corteza cerebral, ¿vale? Separados por una fosa profunda, que es este de aquí. Esto, a nivel de superficie, ¿qué? Ventral. ¿Qué tendré en la parte dorsal? 4 grandes abultamientos que forman los folículos superiores e inferiores, ¿vale? Que son núcleos que están relacionados con la vista y el oído. ¿Bien? Folículos superiores, folículos inferiores. ¿Lo veis? Esto está en el tronco del encéfalo. Esto está en el mesencéfalo, que es la superficie más alta del tronco del encéfalo. Si yo sigo para arriba, ya no es tronco del encéfalo, ya es diencéfalo. ¿Lo veis? Entonces, bulbo, puente, mesencéfalo. Bien, folículos superiores e inferiores están en el tronco del encéfalo, en el mesencéfalo, en una cara dorsal. Oliva está en el tronco del encéfalo, en el bulbo raquídeo, en una zona ventral. ¿Veis? ¿Qué es el 15, el 16, la parte ventral? Que no estoy segura. Ah, eso es el 10. El 12 es la... ¿El 12 qué es? La epífisis. La hipófisis está en la superficie ventral. El 15 y el 16 la verdad es que no lo sé, tendría que verlo, ¿eh? No, la ventral. Ah, la 15. Pensé que te referías a la superficie dorsal. Sí, en la 15 es la hipófisis. ¿Vale? Bien, vale. ¿Qué función va a tener todas las estructuras que vimos ahora del tronco del encéfalo? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Vale. El tronco del encéfalo va a tener la sustancia gris formando núcleos, la sustancia blanca que las atraviesa, ¿vale? ¿Qué va a inervar ahí? Los nervios craneales. ¿Qué pasaba con los nervios craneales? Que cogían la información sensorial de todo lo que pasa en mi cara y emitían la información motora a todo lo que pasa en mi cara. Podían ser nervios sensoriales, nervios motores o nervios mixtos, ¿vale?
si yo, este tronco del encéfalo, ¿vale?, distingo la superficie más dorsal, techo, la superficie más medial, tegmento, o la superficie más ventral, la base, que en función donde yo haga el corte, si es a la altura del bulbo, si es a la altura del puente o protuberancia, o si es a la altura del mesencéfalo, tendré unos núcleos u otros, unas estructuras u otras, ¿vale? Voy a tener estructuras que son distintas en el tronco del encéfalo, pues oye, ya sé que a nivel del bulbo tengo la oliva o la decusación piramidal, ¿vale? Pero en el tronco del encéfalo voy a tener muchas estructuras que son comunes, ¿vale? Núcleos que están alojando los nervios espinales. Y tendré también la formación reticular y los núcleos de Rafe, ¿vale? Ahora veremos. ¿Qué pasa si yo, a nivel del tronco del encéfalo, hago un corte, ¿vale?, a la altura de ¿qué? Del bulbo raquídeo. Que en el pecho, en la parte más dorsal, tengo el cuarto ventrículo, el final de ese cuarto ventrículo. Las columnas blancas dorsales y los núcleos de esas columnas blancas dorsales. En el medio, justo en el medio, tengo el lemnisco medial, tracto formado por sustancia blanca que transmite información semántica del tronco y las extremidades inferiores. Y, ojo, la oliva, sustancia gris que recibe mucha información sensorial y motor y transmite señales al encéfalo. Que tengo en la base las pirámides. ¿Qué pasa si yo hago el corte a nivel del puente? Que lo que tengo en una superficie más dorsal en el techo es todo el cuarto ventrículo y el cerebelo, que es una estructura totalmente distinta. ¿Y qué es lo que tengo en el tegmento? Los pedúnculos cerebelosos y el lemnisco lateral. Si yo hago el corte justo aquí, en el medio, en medio del mesencéfalo y en medio del puente, tengo los núcleos parabraquiales y el locus coeruleus. Y en la base, los núcleos continuos. Por último, ¿qué pasa? Venga, paciencia. ¿Qué pasa si yo hago el corte a nivel del mesencéfalo? Que en una superficie más dorsal, a nivel del techo, tengo los colículos superiores e inferiores, que tendrán información visual y auditiva. En el tegmento tengo la sustancia gris periocultal, el núcleo rojo y la sustancia negra. El núcleo rojo se encarga del control motor, al igual que la sustancia negra. Y en la base tengo agrupación de sustancia blanca que baja de los hemisferios. Esto de aquí, ¿vale? Los pedúnculos cerebrales. ¿Lo veis? Vale. ¿Cuáles son las estructuras comunes a todo el tronco del encéfalo? Los núcleos de los nervios craneales. ¿De todos los nervios craneales? No. De los nervios craneales que van del par tercero al par 12. ¿Dónde inerva el primer par craneal? A nivel del bulbo, ¿qué? Olfatorio. El segundo par craneal, el segundo nervio craneal, forma ¿qué? El quiasma óptico. De tal manera que solo inervan en el tronco del encéfalo los pares del 3 al 12. Si los nervios craneales tienen que entrar en algún determinado momento en mi sistema nervioso central, tienen que hacer una sinapsis, tienen que hacer una conexión, de tal manera tiene que haber algún soma, de tal manera que tiene que haber algún núcleo de sustancia que gris, ¿vale? Que podrá ser sensorial o podrá ser motora. Los núcleos de los nervios craneales, si son sensoriales, ¿vale? ¿Dónde estarán? En la zona lateral dorsal. ¿Qué pasa si esos núcleos de los nervios craneales son nervios que llevan información motora? Que estarán en la zona medial y ventral. Al igual que esta distribución es igual que la que encuentro en la médula espinal. Información sensorial, superficie dorsal. Información motora, superficie ¿qué? Ventral. ¿Qué otras estructuras comunes tendré en el tronco del encéfalo? La formación reticular, red de neuronas distribuidas por la zona central del tronco y atravesada por una red de fibras, ¿vale? Y los núcleos de Rafe, que están aquí, en una parte
mucho más medial. ¿Qué función tienen estas dos distribuciones, tanto la formación reticular como los núcleos de Raster? Muchas funciones a nivel de reflejos y muchas funciones a nivel de sueño y vigilia. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el tronco del encéfalo? Regula lo más simple, las conductas reflejas y las que tienen que ver, ¿vale?, con la actividad y con el dormir. Bien. Vale, nos hemos enterado de cómo es el tronco del encéfalo, de qué estructuras tiene. Siguiente estructura que nos falta, el diencéfalo. ¿Tenéis más o menos claro lo que hemos visto hasta el momento? La médula espinal, la sustancia gris está en el centro en forma de mariposa, la sustancia blanca la rodea. La información sensorial de la médula espinal está localizada dorsal. La información motora de la médula espinal está localizada ventral. Y la sustancia blanca la rodea formando tractos y haces que suben y bajan. Ascendentes, descendentes, propioespinales y demás. ¿Vale? La siguiente estructura que me encuentro, tronco del encéfalo. Nada más seguir. Del tronco del encéfalo, ¿cuál es la estructura que está pegada a la médula espinal? El bulbo raquídeo. Siguiente estructura, puente. Última estructura antes del diencéfalo, mesencéfalo. Tenéis que visualizar un poco cómo es, qué apariencia externa tiene. Pues en el bulbo raquídeo a nivel ventral, pues tengo la liga, la decusación piramidal. A nivel dorsal tengo las columnas blancas, ¿vale? Sabemos que el puente a nivel ventral simplemente tiene una constitución horizontal. ¿Por qué? Porque tengo el cerebelo justo detrás, pegado, ¿vale? Y por último, el mesencéfalo es como una zona de transición. Entonces tengo los pedúnculos cerebrales, que no es más que sustancia blanca que asciende hasta la corteza, ¿vale? ¿De qué se va a encargar el tronco del encéfalo? Así como la médula espinal coge información y la sube y la baja para llevarla al encéfalo y demás, el tronco ya empieza a tener como un poquito cada vez pues, de más funciones. Pues coge los nervios craneales, lleva información sensorial e información motora a esos pares craneales, ¿vale? Y después pues tiene una pequeña función en lo que son las conductas reflejas, lo más básico, sueño y vigilia, vómitos y demás. Siguiente estructura que me voy a encontrar, diencéfalo. A medida que voy a ir subiendo, la cosa se va a ir complicando. Si esto era lo más básico, reflejos y poco más, el diencéfalo ya va a tener a lo mejor una labor un poquito, ¿vale?, más complicada. Vale, muy bien. El diencéfalo, de manera genérica, está formado por tálamo, la zona más medial, lo que está más en el centro. Hipotálamo, localizado que ventral a él. Por debajo del tálamo tengo el subtálamo y dorsal al tálamo tengo el epitálamo. El diencéfalo sí que está totalmente cubierto, ¿vale? Cubierto por los hemisferios que cerebrales. Están todo por aquí. ¿Bien? Vale. ¿Bien o no bien? Primera estructura del diencéfalo. El tálamo. El tálamo tiene forma de balón de rugby, ¿vale? De dos balones de rugby que están unidos entre sí, localizados alrededor del tercer ventrículo, ¿vale? Están unidos entre sí mediante sustancia gris. Bueno, sustancia gris, ¿vale? ¿Cómo van a ser los núcleos del tálamo? Ojo, el tálamo está muy pegadito, tiene una estructura como muy delimitada, ¿vale? Pero tiene diversos núcleos que están aquí y tiene sustancia blanca, ¿vale?, en forma de I, ¿vale?, que está comunicando las distintas partes, ¿vale?, o los distintos núcleos que forman el tálamo. Bien, por aquí que discurrirá la información de un lado a otro. ¿Lo vemos? Los núcleos que están en el tálamo forman 7 grupos. Anterior, medial, lateral, ventral, reticular, intralaminar y de laminar medial. ¿Vale? ¿Y qué harán estos grupos o estos núcleos de sustancia gris? Hacer de estación de relevo de la información que tiene que acceder a la corteza. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la gran función que tiene el tálamo? Coger la información que le viene del tronco, coger la información que le viene de la médula espinal
y sintetizarla y empezar a ver si es información visual y tiene que ir a la corteza occipital, información motora y tiene que ir a la corteza motora, ¿vale? Aquí hay una primera síntesis de la información. A partir de ahí, él es el que reparte, el que dice que va a ir a un lado o que va a ir al otro. Entonces, tendremos... Una locura, tío. Es una locura esto. Tranquilos, ¿vale? No os preocupéis. Como es una estación de relevo, tendremos núcleos talámicos. ¿De qué? De relevo. Elaboran, integran y seleccionan señales que van a la corteza. Ojo, no hacen un traspaso de información o no hacen un relevo pasivo, sino que hacen un procesamiento de la información. En la parte más ventral tendré núcleos que serán de relevo ¿qué? Sensorial. En la parte más anterior y medial, ¿vale? Relevo de señales que proceden del hipotálamo. Cogen la información, la llevan a la corteza, cogen la información que viene de la corteza y la llevan y demás, ¿vale? Bien. Siguiente estructura del diencéfalo. Hipotálamo. El hipotálamo está ventral al tálamo, de tal manera que lo puedo ver desde mi superficie más delantera, ¿vale? Más de aquí. Esta es mi última superficie del mesencéfalo y el hipotálamo lo tengo justo aquí. Lo más importante del hipotálamo es lo que está señalado como número 15, que es la hipófisis. La hipófisis la encuentro justo, esto es el quiasma óptico, el número 2, la encuentro justo debajo. ¿Vale? ¿Qué importancia tendrá el hipotálamo y en concreto la hipófisis? Regular todas las señales hormonales de mi cuerpo, ¿vale? Ojo, el hipotálamo también está formado por núcleos, ¿vale? Que son más o menos compactos y que estarán localizados en 3 regiones, una anterior, una tuberal o media y una posterior. Esto si yo veo los núcleos hipotalámicos desde un corte que sagital. Esto si yo estoy viendo esta superficie, ojo, del hipotálamo. ¿Qué pasa si yo hago un corte coronal? Que los núcleos del hipotálamo los puedo dividir en función de si están más o menos cerca del tercer ventrículo. Los dividiré en una zona periventricular, medio o lateral. Periventricular están pegados aquí. Medial, los que están siguiente y lateral. ¿Lo veis? Anterior, tuberal, posterior, periventricular, medial, lateral. Bien. Vale, ¿qué harán hipotálamo y tálamo? Coordinación de señales motoras, coordinación de señales sensoriales, ¿vale? Hipotálamo, lo que es hipotálamo hipófisis, todo lo que es el aparato hormonal. Bien, es un centro de coordinación. Venga, que voy que termino. Por último, ¿qué nos queda por ver? El subtálamo y el epitálamo. El subtálamo es esta zona de aquí, que está justo debajo del tálamo, y el epitálamo es la parte más dorsal del diencéfalo, ¿vale? Lo más importante del epitálamo, ¿qué es? La epífisis o glándula pineal, que es esta de aquí. Y si la hipófisis también emite hormonas, y es un centro de control hormonal, la epífisis también emite hormonas, en concreto la melatonina, que lo que hace es controlar los ciclos de sueño y de vigilia. ¿Lo veis? ¿Esto qué es? La división entre tronco del encéfalo, que lo tengo justo aquí, y diencéfalo, que lo tengo justo aquí. Colículos superiores e inferiores, ¿vale? Son tronco del encéfalo, pero epífisis ya es diencéfalo. ¿Lo veis? Por aquí yo tengo diencéfalo y por aquí tengo tronco. ¿Vale? La distribución del tronco y de la médula es similar, ya lo vimos.
la coordinación sensorial a nivel dorsal, ¿vale? Y entre ellas una señal intermedia. En el caso del diencéfalo, yo tengo el tálamo, que es el centro coordinador, y el hipotálamo como centro de coordinación de los sistemas viscerales y más ventral. ¿Bien o no bien? Lo tenéis, vamos, lo tenéis chupado. Yo no sé si le añadiste cosas desde el año pasado. No, hombre, no le añadí nada. No le añadí nada. Chicos, nos hemos ido a las estructuras que están más en el medio, que están más mediales. Hemos empezado por la médula espinal, hemos subido al tronco del encéfalo y hemos terminado con el diencéfalo. ¿Qué vamos a ver la siguiente semana, la semana que viene? Las que están más en el exterior, las cortezas. Tanto la corteza cerebral, formando los hemisferios cerebrales, como la corteza cerebelosa, que es la que tengo yo aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver en las cortezas? Como la sustancia gris. Ya no voy a tener núcleo de aquí, núcleo de allá, oliva, núcleo, sino que lo que voy a tener van a ser capas, una constitución en capas. Voy a ver cómo el cerebelo se va a encargar de coordinar las funciones más motoras y cómo mi corteza cerebral se va a encargar del procesamiento superior, del razonamiento matemático, de la coordinación, de la planificación. ¿Vale? Atención, pregunta. ¿Las raíces dorsales de la médula espinal están formadas por axones pertenecientes a las neuronas? A. Que controlan el movimiento de los músculos esqueléticos. B. Cuyos somas se localizan en los ganglios raquídeos que transmiten información sensorial. C. Que transmiten información sensorial y motora. D. Motora del sistema nervioso autónomo. Sois listérrimos, ¿vale? Última pregunta, venga. Los tractos ascendentes que se originan en la propia médula espinal y los que descienden del encéfalo forman ¿qué? Columnas blancas lateral y ventral, columnas blancas dorsales, tractos propioespinales, grandes fascículos que se distribuyen por las tres columnas de la sustancia blanca. A ver, tractos ascendentes. No, esos son de poca distancia. Atención, pregunta trampa. ¿Qué pasaba con las columnas blancas dorsales? ¿Ascendían o se descendían? Ascendían. Entonces, los tractos ascendentes que se originan en la propia médula espinal y los que descienden del encéfalo no pueden estar aquí. Los que se originan en la propia médula espinal y suben, y los que bajan, ¿dónde están? En las columnas blancas, ¿qué? Laterales y ventrales. Bueno, nos paso la siguiente, ¿vale? ¿Vale? Aquí, información que sensorial. Distractor. ¿Vale? Los que ascienden desde el propio cuerpo, desde la propia médula espinal, y los que bajan forman las columnas blancas. Lateral y ventral. Lateral, los que se originan aquí, los propioespinales, y ventral, los que descienden. Esta pregunta, o sea, esta respuesta es incompleta, ¿vale? Porque los que descienden del encéfalo no forman los tractos propioespinales, ¿vale? Esta no puede ser porque estamos hablando de información que desciende, en todo caso será información motora y siempre va a ir por la parte más ventral. Y grandes fascículos que se distribuyen por las tres columnas de la sustancia blanca no puede ser, porque nosotros ya sabemos que en la superficie dorsal, ¿vale?, no va a haber información que descienda del encéfalo. Entonces, la única respuesta correcta puede ser la A, ¿vale? Venga, descansad, estudiar y la semana que viene vemos cerebelo y corteza.